Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre organizaciones sociales y políticas de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. La primera de ellas es la Confederación Nacional de Trabajadores, creada en 1913. Esta fue la primera organización de trabajadores en Costa Rica. Promovió la creación de federaciones de trabajadores según el oficio, es decir, zapateros que se unieran en una federación de zapateros, doctores en una de doctores, artesanos con los artesanos, etcétera. Se trabajó para tener condiciones laborales y justas en lo que son salarios y horarios. Además, se luchó por las leyes que protegieran a los trabajadores contra los accidentes laborales. Y un detalle muy interesante de la Confederación Nacional de Trabajadores es que muchos de los fundadores van a ser parte del Partido Reformista, y lo vamos a ver más adelante. Muchas de las ideas del Partido Reformista coinciden con los principios o con las luchas que tuvieron en la Confederación Nacional de Trabajadores en 1913. Además, es importante mencionar que desde 1913, cada 1 de mayo, se celebra o se conmemora el Día del Trabajador en Costa Rica. Otro grupo social o político es el Partido Reformista. Este nace en 1923 como una alternativa al monopolio político de los liberales, que hasta la fecha habían gobernado Costa Rica y habían determinado los lineamientos a seguir en la parte social, política y económica. El fundador del Partido Reformista es Jorge Bolio, y nace o crea el partido con el objetivo de promover la justicia social. En 1924 participa en las elecciones por primera vez y se une al Partido Republicano para el periodo 1924-1928. También el Partido Reformista va a promover una reforma agraria, la ley de accidentes de trabajo, desarrollo de cooperativas, nacionalización de recursos naturales y una mayor inversión en educación, entre otros. Si lo vemos, son parte de las ideas que tenía la Confederación Nacional de Trabajadores. Lo que es la ley de accidentes de trabajo es parte de lo que coinciden ambos movimientos o grupos sociopolíticos. Sin embargo, el Partido Reformista antes de 1913 va a desaparecer con menos de 7 años de existencia. Un grupo sociopolítico sumamente importante en la historia de Costa Rica es el Partido Comunista. Va a tener como antecesores lo que fueron el Centro de Estudio de Germinales y el Centro Socialista. El fundador de este partido es Manuel Mora Valverde. Él y su partido van a promover una mayor organización sindical y luchas laborales. De igual manera, coincide con mucho de lo que la Confederación Nacional de Trabajadores profesaba. Pero también el Partido Comunista representó al proletariado bananero, al campesinado, al incipiente proletariado industrial urbano y a los intelectuales y estudiantes revolucionarios. Un detalle importante del Partido Comunista son las figuras que estuvieron dentro de él. Por ejemplo, Carlos Luis Fallas, Carmen Lira, Joaquín Gutiérrez son ejemplos de reconocidos líderes populares y escritores que formaron parte de este partido político. El Partido Comunista va a tener muchísima influencia y muchísima actividad en lo que fueron la década de los 40, con las reformas sociales en su alianza con el partido de Calderón Guardia, al punto que se conocieron como una alianza caldero-comunista. Luego de la Guerra Civil de 1948, el Partido Comunista va a estar prohibido en Costa Rica hasta la década de 1970. Desde esa fecha hasta la actualidad, no va a volver a tener la relevancia o la importancia en las elecciones políticas de Costa Rica ni en el colectivo de la sociedad. En la actualidad, lo más cercano que tenemos como un partido comunista lo podemos encontrar en el Frente Amplio, y sin embargo hay muchísimos cuestionamientos dentro del mismo partido si de verdad son completamente comunistas o si esta ideología ha ido mutando dentro del propio partido. La huelga bananera de 1934 fue el movimiento social más importante que tuvo Costa Rica en ese año, y uno de los más importantes de la primera parte del siglo XX. Los trabajadores
bananeros que pertenecían a la United Fruit Company van a paralizar sus labores durante más de un mes y el Partido Comunista va a ser una fuente de apoyo sumamente importante para ellos. Los trabajadores lo que pedían, o los huelguistas lo que pedían era que su condición fuera mejorada. Pedían salario mínimo de 6 colones al día, que era con lo que podían sobrevivir en la región. Pedían la abolición del trabajo a destajo o trabajo por tarea. También pedían condiciones de salud justas o mínimas, por ejemplo, que hubiera médicos y medicinas en cada finca, entre otros. También lo que pedían era que la fruta sea pagada al pequeño productor a 50 centavos por racimo y que no hubiera los botazones de frutas que arbitrariamente hacía la United en perjuicio del pequeño productor. Otros grupos sociales importantes fueron los artesanos, gremios y sindicatos. Los artesanos se organizaron en sociedades con el objetivo de promover una conciencia social y reflexionar sobre las problemáticas y necesidades de la clase trabajadora. Sin embargo, los artesanos ya se organizaban desde finales del siglo XIX. Por su parte, lo que fueron los gremios, estos constituían grupos de personas con el mismo oficio. El gremio de los abogados, el gremio de los zapateros, tabacaleros, herreros, médicos, etc. Y luego tenemos a los sindicatos. Estos eran organizaciones permanentes de la lucha de la clase trabajadora, que lo que buscaban era el mejoramiento laboral y socioeconómico de sus miembros. Es importante mencionar que en muchas regiones de Latinoamérica, antes de los sindicatos, lo que existían eran las mutuales. Sin embargo, en las mutuales estaba incluido el jefe, por lo que las negociaciones y las mejoras laborales y socioeconómicas eran un poco difícil de conseguir, mientras que los sindicatos son organizaciones completamente de los trabajadores. En la primera mitad del siglo XX, las mujeres tuvieron que enfrentar grandes y enormes desigualdades con respecto al hombre. Por ejemplo, la educación era principalmente para realizar oficios y labores de la casa, e inclusive se consideraba que la educación para las mujeres era un simple pasatiempo. También con respecto a las demandas y acusaciones por violencia, en la mayoría de los casos eran desestimadas y en la mayoría de los casos la violencia doméstica era justificada con la idea o la justificación de que era el deber del hombre educar a sus mujeres a las buenas o a las malas. Una figura trascendental de la lucha feminista en las primeras décadas del siglo XX fue Ángela Acuña Brón, la primera feminista de Costa Rica. Ella además fue abogada y escritora. Constantemente era ofendida y ridiculizada por defender los derechos de las mujeres y por abogar constantemente por la equiparación de más derechos como el de estudiar y votar. A pesar de que sus artículos fueron valientes y desafiantes, sus enemigos siempre la atacaron con frases como resentida, fea, hostil o solterona despechada. Durante esta época también algunos partidos políticos como el Reformista y el Partido Comunista le abrieron sus puertas a las mujeres para participar en procesos de discusión política nacional. Sin embargo, a pesar de muchos intentos para obtener el derecho al voto e intentos de reformas electorales, no se logró en las primeras décadas del siglo XX. Eso se daría sino hasta después de la Guerra Civil. En 1925, Sara Casal escribió un folleto llamado El voto femenino. En este folleto se defendían los derechos jurídicos y políticos de las mujeres en Costa Rica. De hecho, este folleto se entregó tanto a políticos como a diputados, maestras, y fue discutido en muchos hogares, escuelas y colegios. Es importante rescatar que muchas mujeres decidieron salir a la calle para luchar y defender sus derechos, entre las que destacan Carmen Lira, Vitalia y Victoria Madrigal y Esther de Meserville.